En la atención médica, escuchar no es suficiente. Hay que conectar, identificar, comprender, acordar y ayudar. Hoy conversaremos sobre un modelo de comunicación clínica, el método SICA, un libro que no solo ofrece teoría, sino un método concreto, validado y aplicado en la formación médica. Su autor, el doctor Ray Tixe, nos acompaña para hablar sobre comunicación, confianza y por qué las palabras pueden sanar tanto como los medicamentos. Mi nombre es Lisbeth Alvarado y esto es Anatomía de un libro. Bienvenidos. Muchas gracias, Ray, por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación, Lisbeth. Siempre es un gusto verte. Además, estoy muy contenta porque este libro es una novedad de nuestro fondo editorial, ¿cierto? Hace muy poquito lo hemos presentado. Sí, una ceremonia significativa, muy emocionante y bueno, ya está listo, disponible para la comunidad. Sobre todo eso, ¿no? Sobre todo eso porque la comunicación clínica puede ser un tema que para muchas personas pasa desapercibida, Ray. ¿Qué significa comunicar en este contexto? La comunicación generalmente, como lo has dicho, pasa desapercibida o se le atribuye como algo intuitivo, ¿no? Tal persona es buen comunicador porque se le nota que es bien reactivo, que se conecta con las personas y entonces uno ve qué significa finalmente esto, ¿no? O sea, cuáles son las habilidades, de qué elementos están hechos, que una persona tenga mayor respuesta, mayor facilidad para poderse comunicar con los pacientes, con su entorno y otros no. Y entonces viene a ser una suma de habilidades, ¿no? Por ejemplo, una habilidad que es el contacto visual, mientras estás conversando con alguien, mirarle a los ojos, ser reactivo. De pronto una persona te está empezando a contar algo, su faz cambia, su cara cambia, o empieza a lagrimear, entonces tener una respuesta, ¿no? Acertada, por ejemplo, acercarle un pañuelo, o por lo menos un silencio, respetando un poco su emoción. Entonces, ese tipo de situaciones, de habilidades, son las que uno tiene que empezar a manejar. ¿Y cómo se enseña eso en la academia o en las universidades? ¿Cómo lo enseñamos en Cayetano? Hay una pirámide, como se llama la pirámide de Miller, ¿no? Una pirámide que quiere decir cómo se llega a una competencia finalmente, ¿no? Primero la base, conocimiento. Primero enseñarle con clases teóricas, esta es la comunicación, estos elementos tienes que considerar, escuchar, recibirlo, ¿no? Mi nombre es presentarte, mi nombre es Ray, yo soy el médico endocrinólogo y yo lo voy a atender. Básico, ¿no? Tomar asiento, empezar a indagar, a preguntar, ir cerrando acuerdos, etc. Entonces hay una serie de elementos que pero desde el punto de vista teórico, ¿no? Porque hay una serie de guías que te pueden ayudar al respecto, ¿no? Luego ya se empieza a desarrollar un poco ya casos específicos, como dar una mala noticia, alguien que ha perdido un familiar o va a tener que ser operado, de una cirugía de alto riesgo, etc. Y ya más adelante ya se va entrenando con el tema ya de pacientes simulados, pacientes entrenados, y finalmente ya se observa ya en el tiempo, en el campo real, ¿no? En los hospitales o en las clínicas. Entonces, ya en Cayetano se está trabajando mucho en los escenarios de simulación. Tenemos diversos escenarios en nuestro centro de simulación, que incluso ahora se está expandiendo, y estamos trabajando ya desde hace varios años, ¿no? Acabas de decir algo que me parece clave. Dijiste el término acuerdo. Y todos hemos sido pacientes en algún momento de nuestras vidas, ¿cierto? Y muchas veces como pacientes no sentimos que estamos ante un acuerdo con el médico, ¿no? Con la médica, sino más bien nos sentimos cohibidos. ¿Cómo ha sido la historia de la enseñanza de la comunicación clínica en el mundo, ¿no? Porque no es solamente algo en el Perú. Eso es cierto, o sea, lo que ha predominado generalmente ha sido un patrón paternalista, ¿no? Entonces vas y el médico te dice, bueno, yo soy el médico y esto se va a hacer así, ¿no? Entonces yo como médico sé lo que es importante para ti, yo sé qué es lo que vamos a hacer, yo sé tu diagnóstico, tu interés y esta es mi conclusión. Entonces tú lo tienes que recibir, aceptar, o sea, las prioridades las escojo yo, ¿entiendes? ¿Qué es lo importante o no? Los defino yo como médico. Entonces, es así un patrón ya histórico, ¿no? No solamente local, histórico. Y sin embargo,
aún ahora hay pacientes que prefieren o se han acostumbrado a ese patrón, ¿no? Entonces, precisamente lo que tú me preguntas es muy importante. Nosotros ya para el año 2018 hicimos una encuesta, 200 pacientes acá en la sede Cayetano Heredia, en el Hospital Cayetano Heredia, la sede más importante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y encuestamos pues a pacientes, ¿no? Cómo eran el patrón que ellos preferían. O sea, hay una serie de preguntas, ¿no? Entonces, si era tipo alianza, llegar a un acuerdo con ellos, si era más un tipo religioso o místico, o una relación tipo paternalista, ¿no? Y la mayoría considera ligeramente el tipo alianza, ¿no? Es el acuerdo. Entonces, eso ha sido lo que nos llamó la atención, porque ya había muchas personas que manifiestan querer dar su opinión sobre lo que estaba opinando el médico. ¿Y cómo así surge para ti esa iniciativa de querer investigar este tema? A mí, en lo particular, lo personal, por ejemplo, ya desde hace aproximadamente unos 10 años, un poco más quizá, tuve acceso o pude conocer con mayor detalle que el médico no solamente se debería valorar por su nivel académico, de conocimiento, de la especialidad. Por ejemplo, un cardiólogo no solamente por saber leer bien los electrocardiogramas, o un cirujano por ser muy experto, muy hábil en ubicar o reseccionar una pieza quirúrgica, etc. No, sino que también había otras habilidades como viene a ser el trabajo en equipo, otras competencias de trabajo en equipo, comunicación con sus pacientes, profesional, qué tan ejemplo era para sus alumnos, para su entorno, si él se cuidaba, o sea, si él como médico o profesional de salud se cuidaba, hacía ejercicios o iba al médico de manera regular. Entonces, todas eran estas competencias que nosotros hacíamos, pero no lo reconocíamos como tal. Por ejemplo, decía, tú tienes que ser un abogado de un paciente, ¿no? Entonces, eso nos pasa mucho, ¿no? Entonces, a veces la cirugía se retrasa por algo o no completa sus exámenes y uno está detrás de todo ello. Y eso finalmente vendría a ser una competencia. Entonces fuimos reconociendo esto, dijimos ya la comunicación es un tema no solamente como una habilidad, sino es una competencia. Y las competencias se tienen que trabajar, ¿no? Se tienen que entrenar. Es importante entrenar porque si bien es cierto, algunos tendrán mayor facilidad para lograrlo, pero sin embargo todos debemos lograrlo. Entonces fue por eso que me interesé muchísimo en eso. ¿Y en qué momento un alumno de la carrera de medicina, por ejemplo, solo por poner el ejemplo, en qué momento de su formación debería llevar un curso de comunicación clínica o al menos tener noción de qué significa la comunicación clínica? Yo creo que más o menos de manera temprana, ¿no? De manera temprana o conforme ya se va exponiendo a pacientes, ¿no? Quizá el primer año primero o segundo año, si no tiene acceso o comunicación con los pacientes, más está en cursos netamente de laboratorio, preclínicas, quizá ahí no sea muy relevante, pero a partir del tercer año, cuarto año ya debería. Es algo temprano todavía, porque ellos recién se exponen con mayor intensidad a los pacientes en los últimos años de la carrera. Entonces, de manera temprana tiene que ir ya procesando, interiorizando y considerando eso como algo, como lo que es, ¿no? Una competencia válida y necesaria para su formación. ¿Y debería ser en todas las carreras de salud? Sí, en todas las carreras que están vinculadas a pacientes, por lo menos, ¿no? Enfermería, técnicos de laboratorio, o sea, técnicos de paramédicos, que se contacten con los pacientes, sí, ¿no? Porque a todos ellos les va a tener que pasar, comunicarse, ¿no? Que una enfermera tiene que aplicar una medicina, o muchas veces, como en la pandemia, ¿no? Ellas tenían mayor contacto con los pacientes más que los médicos, ¿no? Eso también está descrito. Y entonces sí es importante que... Y hay publicaciones al respecto, ¿no? Por lo menos con las enfermeras y los médicos se ha ido trabajando y validando diversos instrumentos de comunicación. Antes mencionabas también que no es solamente hablar con el paciente, ¿no? Muchas veces es hablar con la familia o con los cuidadores. ¿Eso cómo lo tratamos? Eso va a depender muchísimo. En algunas áreas esto va a ser más intenso. Por ejemplo, en pediatría, ¿no? En pediatría tú tienes a un niño que puede estar muy tranquilo, pero la mamá o el papá es muy ansioso, ¿no? También tienes que saber abordarlo. Prácticamente es como tener dos pacientes a la vez, ¿no? Entonces, es similar también, ¿no? Escucharlo, ser reactivo y sobre todo al familiar, estar muy atento a lo que dice. Y también el otro extremo, en los pacientes mayores, que a veces van acompañados de sus hijos, también valorar el esfuerzo que ellos hacen. Muchas veces hay la enfermedad del cuidador, ¿no? Hay un hijo que está cuidando, se está desgastando y eso evidentemente va a afectar la salud del paciente, ¿no? Es importante también escucharlo, cuál es su expectativa, en qué se le puede ayudar,
y si hay algo que uno puede notar, pues escucharlo y poderle brindar alternativas. ¿Y qué significa el método SICA? Si ya entramos al libro. Es muy importante. El método SICA, bueno, su acrónimo es, ¿no?, conectar, identificar, comprender, acordar, ayudar. Es un acrónimo, se basa en una serie de elementos basados en el consenso de Kalamazoo. Kalamazoo es como es un consenso en el cual se acuerda cuáles serían las pautas más relevantes para tener una medicina centrada en el paciente, ¿no? Lo cual implica pues escucharlo, poderle ayudar los problemas que él específicamente pues tiene, ¿no? Entonces este método se empezó a desarrollar en España de hace como 2 décadas atrás. Hay otros métodos también, ¿no? Calgary Cambridge en Inglaterra, ¿no? Lucas en Alemania, etc. Y entonces SICA se trabajó más en España y eso nos ayudó muchísimo para poder traducirlo, ¿no?, a poderlo adaptar al Perú. Y aparte de eso, porque ya se venía trabajando con él mismo, ¿no? Sobre todo en Cayetano Heredia, por ejemplo, la especialidad de medicina familiar y comunitaria, pero también en otras sedes, ¿no?, de otras universidades también han estado aplicándolo de manera, digamos, inicial, incipiente, pero esperemos que ahora se vaya desarrollando más. Este libro surge además de tu tesis de doctorado. ¿Nos puedes contar un poco más cómo ha sido esta experiencia de hacer la tesis y luego publicarla en libro? Sí, muy interesante, porque yo cuando comienzo primero el tema, ¿no?, la comunicación, cuando yo hablaba con mi asesor, primero el tema es buscar un asesor, ¿no? Un asesor que tú te sientes y le digas, mira, la comunicación es una competencia y como tal hay que medirla y no solamente enseñarla, sino evaluarla. Entonces ya eso sonaba un poquito novedoso. Claro. Termina siendo un poco novedoso, ¿no? Y explicarlo a veces a los profesores, en el auditorio del doctorado, etc. Entonces eso se fue empezando a trabajar, ¿no?, validando, enseñando, etc. Recopilando información, dónde se había trabajado esto al inicio, y buscando, sintetizando información que podemos presentar. Luego tuvimos el apoyo del Fondo de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, precisamente pues para lograr comprar algunos equipos, porque teníamos que trabajar en el centro de simulación. No lo podíamos hacer directamente en los hospitales por un tema pues de que hay que pedir mayor permiso, dificultades para grabar en pacientes en tiempo real, también la calidad del sonido. Por eso lo hicimos en el centro de simulación y entonces tuvimos que tener el fondo para que nos apoye para conseguir algunos equipos para implementarlo, ¿no? También fue importante, interesante contar con el apoyo o la opinión crítica de los jurados, ¿no?, el prejurado, porque ellos nos dijeron, mira, esto para que vaya necesita tal cosa. Y entonces a veces estábamos un poquito mortificados porque decíamos, mira, se nos está poniendo un poco más difícil. Pero no, eso vimos como una oportunidad porque conversando ya con el equipo, dijimos, mira, al contrario, ¿no?, más adelante esto se puede presentar como capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, y lo que están pidiendo sería un capítulo 3. Ah, bueno, sería como... Sí, es que hay que visualizarlo así como un libro, pero esto, ¿cómo se acaba en un libro? No lo sé, pero lo vamos a presentar así, lo vamos a trabajar así, y así fue, ¿no? Muy interesante también contar con la opinión incluso vino al Perú el doctor Luis Aguilera, quien ha sido past president de la Sociedad de Medicina Interna de España, y él es muy especialista en SICA. Él viene a Sudamérica, a Perú, a Chile, a diversas ciudades, universidades, a dar charlas, a capacitación específica sobre ese tema, y precisamente aprovechamos su visita al Perú para hacer un curso pues, de un pre y post en un grupo de residentes, ¿no? Entonces, eso también nos aportó muchísimo. Y finalmente, pues ya con los resultados y presentados, bueno, un día ya recibimos la invitación del Fondo Editorial mediante tu persona y bueno, estamos acá complacidos, ¿no? Y también en el texto se menciona el ECOE, que es un examen. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre eso? Sí, el ECOE es un examen que surge por el interés cuando hay, por ejemplo, ¿no? Cuando un alumno de la carrera se tiene que hacer un examen práctico, hay que hacer un examen práctico, entonces muchas veces viene el profesor y le dice, mira, quiero que examines a este paciente, y tú examines a este paciente. Entonces resulta que tú vas a examinar a ese paciente y ese paciente pues está de muy buen humor, ya doctorcito, no hay ningún problema, ¿en qué le puedo ayudar? Tú le haces una pregunta, te contesta, alza sus pies, alza sus manos, y la enfermedad que tiene totalmente fácil, comprensible, etc. Y eso se lo va a presentar al profesor y el profesor lo entiende y sacó. El otro alumno le tocó pues, un paciente que no habla mucho, que está de mal humor, porque varios alumnos ya le han ido interrogando en los días previos, tiene un diagnóstico incierto, el médico no le informaba, etc. Entonces,
por más que él ponga sus habilidades en práctica, lo va a tener más difícil. Entonces, un poco de dar justicia a esto, nace un poco el ECOE, que es una evaluación clínica, objetiva, estructurada, en el cual, por ejemplo, en este caso, mediante un paciente simulado, se hace que ese paciente responda de igual manera a todos los alumnos. Por ejemplo, en este caso del libro, en uno de los ensayos, un experimento que se hizo, entraron 25 alumnos, médicos residentes, se expusieron a unos pacientes simulados, y el paciente tenía ya su guía, tenía su pauta, de qué iba a hablar, qué no iba a hablar, si le preguntaban tal cosa, etc. Entonces, todos fueron expuestos de una manera similar, justa, al mismo escenario. Entonces, el ECOE tiene que ver eso con los escenarios clínicos, que son estandarizados, es decir, ya para todos igual, y en el cual uno puede evaluar. Nosotros, por ejemplo, detrás de un vidrio, de una sola mirada, podíamos calificar cómo el alumno iba, o en este caso el médico residente, iba respondiendo, iba actuando, todas sus respuestas. Entonces, de esta manera el ECOE nos brinda un poco de justicia y la evaluación viene a ser estandarizada. Cuando mencionas simulación, porque además esa palabra la escuchamos mucho ya en el día a día, dices pacientes simulados. ¿Son actores? ¿Son pacientes reales? Los pacientes simulados pueden ser pacientes reales, sí, efectivamente. Por ejemplo, en el centro de simulación, es más, en este libro, la que participó es una paciente real. Ella tiene condiciones médicas metabólicas, ¿no? Sobrepeso, hipertensión, etc. Pero ella está, digamos, en ese momento, o el paciente, o el actor en general, está presentando una pauta. O sea, el paciente simulado puede ser un paciente de verdad, o puede ser un actor que no tenga la patología, pero está siguiendo, pues, una pauta. ¿Qué quiere decir una pauta? Es decir, por ejemplo, si el alumno te va a preguntar tal cosa, tú vas a contestar tal cosa, tal cosa. O ya se te cuenta una historia, ¿no? Por ejemplo, te llamas Olga, tienes 55 años, vives, cerca acá en esta zona, no haces ejercicio, fumas, tienes preferencia por determinada dieta, etc, etc. Tienes tal antecedente patológico, hipertensión, por ejemplo, usas estos fármacos. Entonces, en base a eso, ella va contestando de acuerdo a lo que le pregunte o evalúe el alumno. Es muy interesante lo que nos dices, porque muchas veces nosotros como pacientes tampoco no entendemos, no conocemos cómo es que se forma el médico, ¿cierto? Y creo yo que ahí radica la importancia también de nosotros, como del otro lado, de aprender a, por ejemplo, dar todos los detalles cuando estamos en una consulta, por ejemplo, no mentir, ¿cierto? Porque muchas veces queremos quedar bien ante el médico y no somos transparentes. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, Ray, de una mala comunicación? Porque tiene que ir de las dos vías. Tiene que ir con las dos vías. La mala comunicación te puede dar una serie de que tengas el encuentro, o sea, la consulta, sea menos eficaz, ¿no? Sea menos eficaz para el médico, va a ser menos eficaz, ¿no? Por ejemplo, yo digo al paciente, ¿tienes diabetes? Ya, ok. Entonces la diabetes está, tal cosa. Y me paso hablando como un rato. Y resulta que el paciente ya lo sabía, porque su papá tiene diabetes o su hermano, y además él los lleva a tratar. Entonces, de repente su expectativa de él no era esa, sino su expectativa era saber un poco del pronóstico o del uso de tal fármaco. Entonces, ahí la comunicación te implicaría decirle, por ejemplo, dígame usted qué espera, cuál es su expectativa o qué espera esta consulta, en qué le podría ayudar de manera, ¿no?, que usted lo valore más, ¿no? Entonces, ya te ahorra tiempo para dirigirte más a lo que él está interesado. O puede ser que este paciente tenga el conocimiento, pero está más preocupado por lo que alguien le dijo, hay un mito por ahí que está dando vueltas por ahí. Te puede ayudar también el tema de disminuir el nivel de litigios, de reclamos, porque cuando él más se sienta satisfecho que ha sido escuchado o la expectativa que él traía ha sido resuelta, él se va a sentir un poco más satisfecho. Y también tiene que ver, y ya con esto cerramos porque el tiempo es cruel, pero tiene que ver esto con los minutos que dura una consulta, porque siempre hemos escuchado los 12, 15 minutos que debe durar una consulta. ¿Realmente ese es el tiempo necesario para establecer una comunicación clínica o es un mito? Es una buena pregunta. Se va construyendo, pero con un método como el método SICA, por ejemplo, te va a ayudar a que ese poco tiempo que dispones, que supongo que son máximo 15 minutos, sean de mayor provecho.
Si tú el paciente, mi nombre es tal, me presento, ¿en qué le puedo ayudar? Conecto cuáles son los intereses que él tiene, voy más al centro, me interesa ahí, qué efecto le está produciendo esta condición en su entorno, en su aspecto laboral. Entonces ya voy dirigiendo más a lo que él espera y a lo que yo podría pues, poder ayudarlo. Entonces, si tenemos poco tiempo, al contrario, tenemos que utilizar un método estructurado, un método SICA u otro, para poder ser más provechosos y más eficaces con lo que queremos finalmente. Me ha encantado conversar contigo, Ray. Creo que necesitamos grabar otro programa porque el tema es muy amplio y creo que es necesario que entendamos además tanto como universidad que forma médicos, como profesionales de la salud y como pacientes también, que entendamos que la comunicación es un elemento clave cuando hablamos de salud, ¿cierto? No, sí, es un elemento muy clave y muchas gracias por invitarme. No, a ti. La próxima vez que se enfrenten a una consulta médica, recuerden que la comunicación es clave para tener un resultado exitoso. Y no se olviden, lean mucho, lean poco, pero lean.